la esencia que es el amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué la esencia es el amor? Porque Dios es amor. Excelente. Primera de Juan 4:8, usted debe saber de memoria este texto, dice que Dios es amor. Y si Dios es el dueño de la iglesia, el dueño de nuestras vidas, ¿verdad? Cuando hablamos de la iglesia hablamos de nosotros, ¿verdad? No solo de la congregación, sino de cada uno de nosotros. Entonces, si Dios es mi dueño, yo no puedo a través del tiempo perder eso, porque Dios sigue vigente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia dice en el libro de Hebreos que Jesucristo es el mismo hoy y por todos los siglos. O sea, Jesús es el mismo. Entonces, si Él no cambia, nosotros el amor no podemos cambiarlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. O sea, tenemos que seguir siendo personas que podamos amar y demostrar el amor de Dios. Aleluya. El gran mandamiento que el Señor le dio a la iglesia, ¿verdad? Estaba compuesto, ¿cuántos saben el gran mandamiento? El primer y gran mandamiento. Amarás al Señor. Amarás al Señor tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con Todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Algo más o menos, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? No pasa nada. Pero el texto dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, Con toda tu alma, con toda tu mente. pensamiento, en otras palabras, con todo nuestro ser, tenemos que amar. Ese es el primer y gran mandamiento. Y el segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Aleluya. Ustedes saben eso entonces, ¿verdad? Es elemental, es esencial, es el ABC de la vida cristiana. Y la iglesia de Éfeso fue una iglesia que nos cuenta el libro de los Hechos, capítulo 19. Esta iglesia inicia con 12 personas e inicia una iglesia llena del amor de Dios, pero que con el transcurso del tiempo había perdido ese amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, que era amar a Dios y amar al prójimo. Amén. En San Juan capítulo 13, el Señor dice, yo doy un nuevo mandamiento, os doy, que os améis los unos a los otros. Y luego agrega algo el Señor y dice, en esto conocerán, gente conocerán, que ustedes se aman uno a otro. Amén. ¿Se dan cuenta cuán importante es no perder el amor, la esencia del amor? ¿Por qué? Porque si nosotros perdemos eso, ese amor entre nosotros, también vamos a terminar, encerrándonos en cuatro paredes y olvidándonos de aquellos que están sin Dios y sin esperanza en este mundo. Amén. Amén. ¿Cómo la gente va a conocernos? Cuando nosotros tengamos amor unos con otros. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Por eso es esencial el amor. Es un principio fundamental. No debemos perder de vista eso. El apóstol Juan, que escribe mucho sobre el amor y que fue llamado, ¿verdad?, el apóstol amado, ¿verdad? Y él hace referencia a esto y dice que cómo nosotros podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano. Que amamos a Dios a quien no vemos y a nuestro hermano que lo vemos no lo podemos amar. Entonces hay algo que no funciona, ¿verdad? Entonces, cuando yo amo a Dios, cuando mantengo esta esencia de saber que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza, con toda mi alma, entonces estoy preparado para amar a mi prójimo. Amén. 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 Ese es el principio. O sea, a veces nosotros queremos poner la carreta delante de los bueyes, hacer a la inversa. Queremos amar al pecador, pero no amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, o decimos que amamos a Dios y no nos llevamos con el que está a nuestro lado, no lo amamos. Entonces, el amor es esencial, es un principio. Esta iglesia que había crecido
y que había comenzado, ¿verdad?, con fuerza y que había tenido una gran expansión y llegó a ser la iglesia de Éfeso, la iglesia de donde varias iglesias más se establecieron, ¿verdad? Por ejemplo, la iglesia de Esmirna estaba a unos 60 kilómetros y fue establecida por la congregación de los hermanos que estaban en Éfeso. Y comenzó a crecer aquella iglesia. Y era una iglesia muy pujante, una iglesia donde había milagros, donde había manifestaciones de Dios. Usted lee el libro de los Hechos, capítulo 19, yo no puedo por motivo de tiempo, si no voy a predicar una hora otra vez, ¿verdad? Entonces no quiero hacer eso, cometer otra vez el mismo error. Entonces, sin duda, hermanos, que usted puede leer en la Biblia, el libro de los Hechos, capítulo 19, encontrará lo que sucedía en aquella iglesia, ¿verdad? Los milagros que sucedían, las transformaciones que había, el crecimiento que había en aquella congregación. Pero a través del tiempo habían perdido el amor. Amén. Y hermanos, que no nos suceda a nosotros. Amén. Que nos acostumbremos a estar tantos años en el camino del Señor, ¿verdad? Y que perdamos la esencia. Que digamos, bueno, yo soy creyente, tengo un montón de años de cristiano, pero no me interesa el perdido, no hago nada por él, ¿verdad? Entonces hay algo que no está funcionando bien. Amén. Es una forma de medir la temperatura espiritual. ¿Cuánto le preocupa a usted los que están sin Dios? ¿Cuánto le preocupa a usted o le interesa a usted los que están perdidos? Sus familiares, sus amigos, sus vecinos. ¿Qué siente por ellos? ¿Está orando por ellos? ¿Está preocupándose por ellos? Es una forma de medir nuestro amor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. La segunda iglesia es la iglesia de Esmirna. Del verso 8 al verso 11 habla de esta iglesia. Esta es la iglesia fiel, ¿verdad? Aunque no significa el nombre Filadelfia, Esmirna significa mirra, ¿verdad? Pero sin embargo en el verso 10 al final dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. Amén. La segunda cosa, hermanos, que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? No solo el amor es importante, sino también, hermanos, saber que Dios pide de cada uno de nosotros que podamos ser fieles. Amén. Amén. Aleluya. Fieles a pesar de la situación. Eso es importante. ¿Cómo nosotros medimos nuestra fidelidad a Dios? A pesar de las circunstancias. Mire lo que dice el verso 8: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de lo que dice: no temas en nada. Mire lo que dice el verso 10: lo que vas a padecer, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte. La fidelidad, hermanos, de Dios a pesar de la tribulación. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Nadie le gusta estar atribulado. Nadie le gusta estar en prueba. ¿Verdad que sí? ¿O quién le va a ver? Hay algunos que dicen: a mí me gusta estar en problemas, estar pasando por luchas, se puede estar con, no tener un peso en el bolsillo, andar con problemas de salud. ¿Les gusta a ustedes o no? No, claro que no. Pero esas circunstancias, hermanos, son parte de la iglesia. Amén. A veces no queremos, pensamos que la iglesia, y como somos iglesia del Señor, que todo va a ser un camino de rosas. Pero las rosas tienen espinas. ¿Verdad que sí? Entonces hay dificultades en la familia, en las relaciones, en el trabajo, ¿verdad? En la situación económica, hay luchas, hay pruebas. El enemigo se levanta permanentemente. Aleluya. Y esto es lo que le dice: va a haber tribulación durante 10 días. El diablo dice: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel.
Venía un tiempo difícil, venía un tiempo, pero dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, hermano, a pesar de las dificultades, nosotros tenemos que saber que Dios pide de nosotros fidelidad. Amén. Amén. La mirra, ¿saben? ¿Se acuerda de la mirra? Amén. ¿A quién le llevaron incienso, oro y mirra? ¿A quién? A Jesús cuando nació. ¿Sabe lo que significa la mirra o lo que personifica la mirra? La mirra habla de tribulaciones, de dolor, de sufrimiento. Por eso cuando le trajeron al Señor y le pusieron el incienso, oro y mirra, le estaban diciendo al Señor, proféticamente le estaban diciendo que Él iba a sufrir, que Él iba a padecer, que a pesar que estaba allí en aquel pesebre, era un niño, un bebé, pero lo que le esperaba era una vida de sufrimiento, que lo que venía por delante eran grandes desafíos. Y así precisamente, hermanos, algo que nosotros debemos saber, las tribulaciones, las luchas, las pruebas son parte de la vida cristiana. Aleluya. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Mire lo que dice el apóstol Pedro, capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 12, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que si alguno de vosotros padece como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Aleluya. Sino glorifique a Dios, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Aleluya. Gloria a Dios. Ay, ¿qué me está pasando? No se sorprenda por lo que les ha sobrevenido sobre el mundo. Nosotros estamos aquí y también somos parte de esos padecimientos. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. Nosotros también contraemos el coronavirus. También nos agarra el hormigón ese con el Omicron. Y vaya a saber algunas pestes que vendrán. Y vamos a estar nosotros inmersos también en esas situaciones. Pero no debemos desesperarnos. No debemos preocuparnos. Los padecimientos son parte de la vida cristiana. Gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Aleluya. ¿Saben qué? Yo escucho a veces en estos tiempos, se han hablado mucho de todas estas cosas que han pasado. Y se habla mucho cuando hay situaciones, siempre aparecen esos predicadores apocalípticos, ¿verdad? Que comienzan a hablar del caos, de los terremotos y de los maremotos y de las tempestades y de la lluvia y acá y allá. Pero muy poco he escuchado hablar acerca de los padecimientos que también son parte de las señales del fin. Cuando usted lee Mateo 24 o Lucas 21, yo tengo aquí Lucas 21, encontrará que el Señor cuando habló de hambre, de guerra, de pestes, de terremotos, también habló de situaciones que nos tocaría vivir como cristianos. Amén. Y Lucas 21 dice, verso 12, pero antes de todas estas cosas,
os echarán manos y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre. Y esto será ocasión para dar testimonio. Proponed de vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se oponen. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a alguno de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso es parte del hambre, de la guerra, de los terremotos, de todas las cosas que van a pasar en el mundo y están pasando. La iglesia también va a ser inmersa en una persecución. ¿Y sabe cómo va a venir la persecución aquí en nuestro país y en gran parte de los países de Latinoamérica? A través de leyes que son aprobadas por los gobiernos. Usted sabe que existe una organización a nivel mundial que dicta y rige las leyes, ¿verdad? Y esas leyes se deben respetar por los gobernantes, porque los gobernantes son parte de esa institución, que usted ya sabe cuál es, no la voy a mencionar. Que cada tanto el presidente debe participar y sus ministros deben ir a estas cumbres y reunidos, y en esas reuniones ellos aprueban un paquete de cosas que deben ser llevadas adelante en los distintos países. Son acuerdos. Y entre esos acuerdos, hermanos, está la iglesia insertada. ¿Por qué? Porque hay leyes que van en contra de la iglesia, en contra de lo que nosotros predicamos. Amén. ¿Me entienden? Entonces, esas leyes vendrán y personas, ¿verdad?, guiadas por Satanás vendrán y querrán imponer esas leyes a la iglesia. Y de hecho ya hay en varios países aquí, como Chile, como Bolivia, ¿verdad? Los cristianos en Ecuador también están siendo perseguidos porque no aceptan cierto tipo de leyes que los gobiernos aprobaron. Entonces, en las escuelas, en los liceos, educadores cristianos tendrán que hacer cosas que van en contra de la palabra de Dios. Y si lo hacen, van a ser perseguidos. ¿Me entienden? Amén. Entonces, esa va a ser la persecución. Va a levantarse. Y eso es parte, de, hermanos, de las situaciones adversas que la iglesia tiene que pasar. Amén. Oh, Señor. Pero no se asuste, porque ni un cabello suyo va a ser tocado por Satanás. ¡Gloria! ¡Aleluya! El diablo se levantará, pero no podrá contra la iglesia del Señor. ¡Amén! ¡Gloria! Gloria a su nombre. ¡Gloria! Y termino. Iglesia de Pérgamo. La iglesia casada con el mundo. Esta ciudad era la capital política de Asia Menor. La capital principal era Éfeso en Asia, pero la capital política donde se dictaban las leyes y allí funcionaba todo, estaba esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Una iglesia, dice el verso 13, yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Mire dónde estaba esta iglesia. Pero, dice, retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días, y habla aquí de alguien que fue sacrificado. Esta es la iglesia casada, o que de alguna manera, hermanos,
el mundo quiere con su influencia condicionar la iglesia. De esto que yo hablaba hace un instante, son ciertas situaciones que están siendo dictadas por las Naciones Unidas, ¿verdad? Y los países tienen que llevar adelante esto, es para encerrar a la iglesia y condicionar a la iglesia, a tal punto, ¿verdad?, que la iglesia terminará estando acorralada y tendrá que hacer, si quiere, por supuesto, ¿verdad?, lo que ellos dictan. Porque si no, perderá su trabajo. Porque si no, será perseguido. Tendrá dificultades, tendrá que enseñarse, es un educador, lo que le dictan sus líderes. Y aunque usted lea allí y va en contra de la palabra de Dios, usted va a tener que obedecer o no obedecer. Si no obedece, va a correr riesgo su trabajo, su futuro, y etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia de Pérgamo estaba establecida donde estaba el trono de Satanás. Mire, ¿dónde estaba? Allí estaba centrada su iglesia. Estaba rodeada por toda aquella situación. Pero era una iglesia que a pesar de eso había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Amén. ¿Cuál es esta iglesia, hermano? Esta es la iglesia que se mantiene en batalla. Amén. Es la iglesia de la guerra espiritual. Amén. Es la iglesia, hermanos, que a pesar de que el enemigo te haya rodeado y que se haya levantado con toda su fuerza el diablo, como iglesia tú sigues batallando contra eso. Amén. Amén. Nadie dice, hermanos, que nosotros como iglesia tenemos que aceptar las condiciones que el enemigo nos plantea. Dios nos ha dado a nosotros armas espirituales para batallar contra esas cosas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Nosotros no podemos batallar con armas naturales. Primero, hay dos razones. Número uno, porque las armas que nosotros usamos, los cristianos, los creyentes, la iglesia, son armas espirituales. Amén. Amén. Y número dos, porque si nosotros usamos las armas naturales, estamos rebelándonos contra las autoridades. ¿Me entiende? Voy a tratar de explicárselo. Si el gobierno dicta una ley y usted no la cumple humanamente, usted se está rebelando contra la autoridad. Y la rebelión contra la autoridad no es aprobada por Dios. Entonces usted dice, ¿qué tengo que hacer, pastor? Usted tiene que usar las armas espirituales para que esa situación cambie, para que esa situación se revierta. ¿Qué tengo que hacer yo? Lo que dice el libro de Corintios, 2 de Corintios 4, dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Amén. Y hermanos, no hay cosa que no cambie cuando nosotros Amén. buscamos a Dios, cuando nosotros nos unimos en oración, cuando nosotros nos levantamos en batalla contra cualquier circunstancia que el enemigo levante, que no cambie. Gloria. Porque es así. Si no me cree lo que yo digo, lea la vida, el libro de Daniel, y encontrará el mejor ejemplo, ¿verdad?, de Daniel, viviendo en medio de un imperio pecador e idólatra. Sin embargo, a pesar que el gobierno dictaba leyes, él dijo: yo tengo una ley superior, que es la ley de Dios. Y obedecía a Dios y Dios cambiaba las circunstancias. Clamaba a Dios y Dios cambiaba las circunstancias. Amén. Amén. Aleluya.
Dijeron los primeros apóstoles cuando fueron perseguidos y trataron de amedrentarlos y los encarcelaron y los golpearon y los amenazaron. Dijeron, no queremos que ustedes sigan predicando más. ¿Qué fue la respuesta de Pedro y de Juan? Aleluya. Nosotros no podemos obedecer a los hombres porque nosotros obedecemos primero a Dios. Amén. Consideren ustedes si es pertinente que nosotros obedezcamos a ustedes antes que a Dios. ¿Me entienden? Entonces, nosotros como iglesia, hermanos, nos regimos, vivimos en este mundo. Hay leyes en este mundo que debemos respetar. Y yo no puedo decirle a usted, rebélese contra las leyes de los gobiernos. ¿Por qué? Porque los gobernantes están puestos por Dios. Y debemos obedecerlos y debemos orar por ellos. Pero cuando esas leyes atentan contra mi vida, contra mi familia, atentan contra mis principios, entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que usar las armas espirituales. Gloria. Y levantarme en el nombre de Jesús, aleluya. Aleluya. Y ordenar al diablo y a las fuerzas de las tinieblas, por más que esté el trono de Satanás, ese trono tiene que caer. Amén. ¿Por qué? Porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Gloria a Dios. Y la Biblia contiene ejemplo, hermanos, de lo que Dios ha hecho desde la época de Moisés, que se rebeló contra aquel gran imperio y confió en Dios y Dios le dio victoria. Como José, que vivió en medio de aquel gran imperio, sin embargo estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios y Dios lo honró, y etcétera, etcétera. Hay tantos ejemplos en la palabra del Señor, hermano. Por eso es importante que como iglesia nosotros nos mantengamos en el primer amor. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Que nos mantengamos fieles a pesar de las pruebas y las luchas y de las persecuciones y de las adversidades, que nos mantengamos fieles. Gloria. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Y que nos mantengamos en batalla. Gloria. Nunca baje sus brazos. Porque dice el libro de Efesios capítulo 6, verso 10, que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Amén. Y hay que reprender esas obras del diablo. Amén. Si el diablo se levanta, usted reprenda esas obras y usted verá que Dios cambia. ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió esta persona? Solo porque nosotros clamamos a un Dios poderoso. Amén. Que está dispuesto a cambiar la mente de las personas. Amén. Amén. Aleluya. Aleluya. Prediqué cortito, usted lo dice. No vas a reclamar nada. Póngase de pie, hermano.